Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Upucuepu Pore. Como todos los sábados nos encontramos visitando a las familias. Hoy, como siempre, nos encontramos con nuestros padres, abuelos, bisabuelos, de todo un poco, para poder comunicar estas hermosas experiencias de quienes de a poquito fueron con esa gracia de Dios y sobre todo con esas cualidades también que el Señor les ha regalado a ellos. Nos han brindado y nos han ofrecido el esfuerzo, la lucha, las cosas lindas que han pasado en la vida. Y eso es lo que se va comunicando a los hijos y luego a los nietos y así vamos adelante, los bisnietos. Vamos construyendo nuestra sociedad, vamos construyendo nuestra iglesia con valores y principios. Y da gusto escucharles, ¿verdad? Porque son experiencias tan hermosas que quedan también en nuestro corazón. Hoy estamos aquí en el barrio San Vicente. Ellos mismos se van a presentar. Bueno, muchísimas gracias por recibirme aquí en la casa de ustedes, en su familia. Así que lo primero que hacemos es presentarnos. Así que, si tu nombre, dónde naciste. Así vamos a ir hablando un poco. Padre, con mucha alegría le recibimos en nuestra casa a un conocido de hace muchos años, porque el padre Cabañas estuvo en nuestra parroquia, apenas se ordenó y trabajamos bastante tiempo con él. 31 años ya, ¿verdad? 31 ya va a ser sí. tiempo, ¿eh? Y bueno, estamos muy contentos con la presencia del padre Cabañas y por también darnos la oportunidad de contar nuestro testimonio en el seno de la parroquia y en el seno de la sociedad. Así mismo. Bueno, tu nombre, vos que sos la esposa, comenzá un poquitito, dónde naciste, tus padres. Vamos a ir recordando un poco de a poquito. Ahora la primera parte es saber lo que es la infancia de ustedes y la formación también, porque de ahí viene lo que hoy ustedes también ofrecen a su familia, a sus hijos, a los nietos. Ok, yo soy Carmen Martínez Molina y me casé con Daniel Lir, así que ahora tengo 3 apellidos. 3 apellidos. Sí. A ver, ¿por qué para...? Carmen Martínez Molina Lir. Ahora entiendo. Okay. Claro, los dos puedo utilizar. Claro, Martínez y Molina. Lir. ¿Y de dónde naciste, Carmen? Yo nací en Colonia José Falcón. Mira. Creo que es Chacoí. Sí, así, claro. ¿verdad? Sí. Pero me crié en Asunción. Sí. Yo no conocí el lugar donde nací. Naciste, claro, porque ya vinieron toda esta parte. ¿Y cuántos hermanos, Carmen? Somos 3 mujeres. 3 mujeres. ¿Y vos qué número sos en la familia? Yo soy la del medio. La del medio, sándwich. ¿Y viven todavía tus hermanas? Sí, viven mis hermanas. Mi hermana mayor a los 17 años fue a Uruguay para estudiar odontología. Entiendo. Terminó odontología, se casó con un odontólogo también uruguayo y ya se quedó allá. Ya se quedó. Está por Uruguay entonces, hasta ahora. Vive, sí, hace 60 y tantos años. Que ya está por esos lugares. Sí. Bien uruguaya ya entonces. Todos uruguayos. Claro. ¿Y vos le conociste, Carmen, a tus abuelos, a tus abuelas? Solamente a mi abuela. ¿A tu abuela? La mamá de mi papá. De tu papá. Solamente. ¿Y por dónde estaba? Ella vivía a media cuadra o una cuadra de María Auxiliadora acá. Herrera y Tacuarí, sí. O María Auxiliadora, sí, ahí, sí, en el centro, el colegio. Sí. María Auxiliadora. Se iba todos los días a misa, 3 misas escuchaba por día. ¿En serio? Y todos los días el rosario. Entiendo. Antes se escuchaba la misa a las 4 de la mañana y un día se cayó. Se cayó porque frente a la casa de mi abuela había un molino de harina o de no sé qué cosa era, porque estaban amontonando las bolsas
y mi abuela salió y como era tan oscuro, siempre iba con una linterna. Entiendo. Bueno, lo que sí que se cayó y ahí los hijos, ay mamá, ¿qué es lo que te va a estar? Si es que en la primera misa rezo mi rosario, en la segunda misa no, 3 misas por día y todos los días el rosario. Claro. Tenía luego imagen de Cacupé y de la Virgen del Rosario. Claro, claro. Tal es así. O sea que una formación bastante religiosa ustedes. Religiosa. ¿Y vos dónde estudiaste? ¿Cuál era tu escuela? Nosotros las 3 nenas sí. Estudiamos en el Colegio Inmaculado Corazón de María. Ahí sobre Colón. Sobre Colón. Ya. Sí, y la secundaria hice en el Nacional de Niñas. Ah, sí. Muy famoso también ese colegio, ¿verdad? De las niñas. Ay, sí. Bueno, y ahora vamos a conocerle a tu señor esposo. Y vos, tu nombre completo, dónde naciste, tus padres. Ramón Daniel Lir Pereira. Mis padres, Américo Lir y Elida Pereira. Mi padre nacido en Tembetarú y mi madre también. Yo nací en Villamorra. Ya. El 17 de mayo de 1944. Es decir, ahora tengo 81 años. 81 años, 44. Sí. Así mismo. Me fui a la escuela, en la Escuela República de Panamá, que estaba a 2 cuadras de mi casa. Hasta ahora sí es escuela. Ahora está Panamá. Sí. Mira poco. Y porque era... ¿Y ahí qué tenía? ¿Tenía toda la primaria? Toda la primaria, solamente la primaria. Solo la primaria. Nos fuimos, ¿verdad? Sí. Y después, ¿cómo hiciste? A mí me enviaron a los 6 años porque se acá. Pues, yo me recibí, yo terminé la escuela a los 11 años, en cambio... Claro, sexto grado, 12 años era normalmente. Sí. ¿Y cuántos hermanos eran, Daniel? 5 hermanos, yo soy el mayor de 5 hermanos. Ah, el mayor. Sí, y tengo otros 2, el segundo es otro varón y el último. Ahí el 2 mujeres. 3 sí, a 2. Así mismo. Qué bien, che. ¿Y le conociste a tus abuelos también vos? Yo le conocí a la mamá de mi abuelita. A la mamá. O sea, a mi abuelita le decían ahora la bisabuela. Sí, a la bisabuela. Sí, ella vivía en el barrio San Blas y mi abuela... ¿Y cuántos años tenía? Porque si le conociste a tu bisabuela... Sí, bueno, yo recuerdo que ella falleció... Estuvo muy joven. Yo recuerdo que ella falleció en el 2 de enero del 52, me acuerdo bien, ¿verdad? Y yo tenía, 8 años. 8 años. 8 años. Sí. Y lo que recuerdo es que nos íbamos para el festejo del día de San Blas. Había una capilla, una cuadra, y tenía un patio amplio que estaba lleno de plantas de guayaba. Pero la arazá. ¿En serio? Sí, era una tradición ir el 3 de San Blas. El día de San Blas, 3 de febrero. 3 de febrero, sí. Tal es así que yo hice mi primera comunión en la capilla de San Blas. Tengo ahí un testimonio que después le voy a mostrar por ahí. Sí. Y en realidad después ya mi vida transcurrió en la parroquia del Santísimo Sacramento en Villamorra. Nosotros nos criamos y por todo el tiempo de soltero yo viví en el barrio de Villamorra. Entiendo. Sí. Mira un poco. Así es. Y los 5 hermanos siempre estaban en la familia, todos. Los 5 hermanos, sí. Nuestro padre era muy... un hombre sabio, hoy chapucú, y entonces nos aconsejaba siempre, ¿verdad? Y todos sus hijos, todos mis hermanos, con excepción de uno solo, son egresados de la educación terciaria. Tengo el hermano menor es arquitecto y mis 2 hermanas bioquímica. Mira un poco. Sí, yo soy... ¿Y vos después al terminar tu estudio, qué estudiaste entonces? Bueno, yo... mi papá tenía una carpintería y él me eligió la vocación. ¿En serio? Sí, tenía una de mediano tamaño, digamos, y entonces él decidió que yo tenía que ser contador. Mira un poco. Me envió al colegio, yo estudié en el colegio de Carlos Antonio López, Mariscal de Estigarribia y San José. Entiendo. Que era uno de los mejores colegios de contabilidad de la época. En esa época, sí. Y después, como consecuencia de estar en un colegio, digamos, de contabilidad, ingresé a la Facultad de Ciencias Económicas. Entiendo. Yo soy egresado también de la educación terciaria, como dije,
Y permítame decirle, padre, yo soy graduado distinguido. ¿En serio? De la facultad. En la facultad. Y opté por el título de doctor en ciencias económicas. A la cuenta. Sí. Mira un poco. Así es. Y eso era por la Nacional, ¿verdad? Sí. ¿Y dónde tenían su facultad? Mariscal Estigarribia y... O sea, en el centro de Asunción. Sí, Estrella y Mariscal Estigarribia estaba... Ya, y después, ya que fuiste distinguido, ya pudiste trabajar enseguida. Me costó muchísimo, padre, porque... ¿En serio? Me costó muchísimo conseguir, porque primero mi padre y mi familia no era del color del oficialismo, ¿verdad? Así en aquel tiempo. Y a mí me costó, yo rendí en el colegio, en el Banco de Brasil, en el Banco City, para ingresar como funcionario. Sí. Y rendí 2 veces en el Banco Exterior de España. En las 2 ocasiones salí segundo. Y a pesar de eso, no pude ingresar porque no tenía la recomendación. Ya. Pero después tuve la suerte de ingresar. Mañana la firmada. Tuve la suerte de ingresar en esa época al Banco Paraguayo de Comercio, hoy Sudameris. Sudameris. Sí. ¿Y Sudameris era una firma de dónde? Sudameris era un banco privado paraguayo. Privado paraguayo. Era un banco, en sus orígenes era un banco privado paraguayo. Después un capital franco-italiano compró el banco, y primero fue Banco Paraguayo de Comercio y después fue Banco Sudameris, como hasta ahora. Sí. Así es. Qué bien, che. Bueno, así entonces estamos aquí conversando con esta familia y recordando. Esta es la parte de cuando eran niños, ¿verdad? Sí. ¿Y te acordás de tu capilla, así algo, donde se iban? Primera comunión, confirmación. Yo tengo una... Yo sí. ¿Vos te acordás, Tere? Sí. Hice en Cristo Rey. Cristo Rey. Claro. Habitué de Cristo Rey y de Inmaculado Corazón de María. Claro, ahí vos entrabas en el colegio. En Sajonia. En Sajonia. Entonces, todo el barrio lo entraba, nos íbamos por ahí, ¿verdad? Todo el barrio. Y hasta ahora mantenemos esa amistad. Mira un poco. Con las chicas. Sí. Hasta ahora. Eso es lo que él me suele decir. Qué suerte tener. No, y las mujeres siempre son así, ¿verdad? Los varones nomás una vez que se van, después parece que ya se van, siguen más las esposas. De la esposa. Claro, por eso, la esposa le lleva. ¿Y vos te acordás de tu capilla eso? Yo tengo un grato recuerdo. El país que firmó mi certificado de primera comunión fue un padre Velastiquí, el pastor diocesano. Sí. Y el que realmente transformó la parroquia del Santísimo Sacramento de Recoleta, cuando vino un padre a quien le tengo una gratitud eterna. Sí. Fue el padre salesiano. No me digas. ¿Tuviste entonces una relación? Juan Bautista Queiroz Candia. No me digas. Juan Bautista Queiroz Candia. Sí. Y él salió de la congregación y fue designado párroco en la parroquia del Santísimo Sacramento de Recoleta. Así mismo, estuvo por Recoleta. Él dividió, él organizó la parroquia en diferentes centros de formación cristiana. Entiendo. Y en cada barrio había un centro de formación cristiana. Ya. Y yo estaba en mi barrio, el centro de orientación cristiana sigue llamándose Nuestra Señora de la Asunción. Mi devoción a la Virgen Nuestra Señora de la Asunción. ¿En serio? De ahí. Se explica por eso, ¿verdad? Mira, qué interesante. Y bueno, y yo estuve muy ligado. Después ahí, en el Centro de Orientación Cristiana, fui presidente de la Comisión Juvenil. Mira. Sí. Entonces y de ahí continuó padre con mi... Sí. No, y el padre, no, te iba a preguntar justamente eso. El padre Queiroz Candia, entonces era muy dinámico, entonces. Súper dinámico, organizado. No sé, creo que eran como 12 o 15 centros. Sí, en cada lugar, en cada barrio habían Fátima, Nuestra Señora del Pilar ahora, que ahora son todas parroquias, ¿verdad? Todas parroquias en el barrio Herrera, había como 5. Entiendo. Sí. Bueno, en fin, y yo ahí conocí más de cerca, me formé y me invitaron para ir a unirme a la Asociación Cristiana de Jóvenes, la AJAC. Claro. Y bueno, y
Posteriormente conocí también el movimiento Obra de María y estuve, del cual formé parte algunos años después. Entiendo. Sí. Qué bien. Yo siempre fui muy gregario, ¿verdad? Sí. Y entonces estuve en muchísimas organizaciones, asociaciones a lo largo de toda mi vida. Formé parte también del cursillo de cristiandad. Acá estuvimos por 25 años con un grupo de familia acá del barrio San Vicente. Con el padre Nemesio Almonte. En esa época el padre él fue en el seminario, fue mi, vamos a decirle, estudio. Sí, en Ipacaraí. Sí. Y después cuando me ordené sacerdote me recibió como diácono aquí en San Vicente justamente cuando yo vi. Sí. Él era el encargado de Santa Teresita. Sí, de Santa Teresita. Y vine justamente a sustituirle después, imagínate. Él se recibió tarde, dice que porque estuvo enfermo. Estuvo enfermo de los pulmones, así mismo. Él era de Lambaré. De Lambaré. Bueno, así entonces estamos visitando aquí la familia de la señora Carmen Martínez, que es concepcionera, entonces. No, vos ya naciste aquí, me dijiste. Tus padres lo que nacieron en Concepción. Sangre concepcionera norteña. Y el señor Lear. Pues entonces sí, ya sos aquí de esta zona, ¿verdad? Sí. Nacido aquí, 5 hermanos. Bueno, nosotros, queridos amigos, volvemos enseguida con más Ñande Upukwe Pupore. En el Instituto de Formación Docente María Inmaculada te ofrecemos una amplia variedad de opciones para tu desarrollo profesional. Carreras de profesorados, especializaciones, capacitaciones, tecnicaturas, talleres. ¿Por qué elegirnos? Docentes con amplia experiencia y trayectoria, materiales actualizados, ambiente de aprendizaje inclusivo y accesible, campus virtual, flexibilidad horaria. Transforma tu futuro. Inscribite hoy en el Instituto de Formación Docente María Inmaculada y empezá a capacitarte con los mejores. Farmacia Panambiverá. Recetas, perfumes, regalos. Estamos ubicados sobre Uvapobó, esquina Atirá, en el centro mismo del barrio San Pablo. Teléfono 021 52 1070. Farmacia Panambiverá. Queridos amigos, estamos nosotros volviendo con más Ñande Upukwe Pupore. Visitamos esta familia del señor Daniel Lear y la señora Carmen Martínez Molina. Vos dijiste los MM, ¿verdad? Pero Trap, yo me dijiste porque el Lear, ¿verdad? Del Lear claro. Está muy bien eso. Me gustó. Entonces, estamos en el barrio San Vicente y ya nuestros queridos amigos que cumplieron ¿cuántos años de matrimonio ya ustedes? 50. 50 años de matrimonio. 51. 51 ya. 51. Están ahora. Entonces,
lo que queremos saber es justamente eso. Vamos a comenzar con las mujeres. Carmen, dice que ustedes cuentan muy bien dónde se conocieron, dónde le conociste a tu esposo, y después ya vamos a ir hablando sobre los hijos, la familia, la educación también de ellos. Nos conocimos en el Banco Sudameris, donde los dos estábamos trabajando. Ah, estaban trabajando los dos en el banco. Él primero entró al banco y 2 años después entré yo. Sí. Y él estaba en la caja, yo estaba en cuentas corrientes y tenía que pasarle los depósitos al cajero. Sí. O sea que sí o sí tenía que ir junto a él. Pero no estaba medio al lado luego. Cerca. Sí, cerca. Entonces yo me acerco y le digo, che, vos. Entonces él se acerca todo ceremonioso y me dice, para que vos sepas, mi nombre es Daniel Liers. Bueno, acá tenés los depósitos. Ahí está. Pero, y de ahí en más, empezó a invitarme a ir a la cafetería, qué sé yo. Ustedes tenían una horita de descanso siempre. Una hora para el almuerzo. Siempre el almuerzo, ¿verdad? Sí. Y ahí aprovechaban, vaya a tomar un cafecito. No, a la salida. A la salida. Para tener más tiempo, ¿verdad? Porque si no, si no, muy que terejita más. Sí, y así empezamos, padre, a conocernos y al año y medio. ¿Y dónde vivías cuando eso, Carmen? En Villamorra. ¿Vos estabas en Villamorra? ¿Vos? También. Ya. ¿También? Sí, ¿Y vos también estabas aquí? Es originaria de Sajonia. Sí, por eso. Sí, ellos se mudaron de Sajonia a Villamorra. A propósito, vamos a ir de la pecuería. No, lo que pasó fue que nosotros vendimos nuestra casa al estadio de la Liga. No me diga. O sea que ahí era la casa de usted, al estadio. Sí, pegado. Defensor del Chaco. Sí. No, sobre... ¿Cómo se llama esa calle? La calle 17. Ana Díaz. Sí. Ya. Se llama. O sea que esa casa ustedes vendieron para que se pueda construir la cancha. Para que se pueda construir la gradería este. A la gradería este. Sí. Entiendo. Sí. Y después de ahí entonces... Porque nos pagaron hasta por el árbol que estaba en la vereda. No me diga, en serio. Entonces con esa plata nos fuimos a Villamorra, que era lo que siempre mi mamá quería. ¿En serio? Cambiar de Sajonia a Villamorra. Subieron de categoría, pues. Subieron categoría, pues ya le esperaba ya, ¿verdad? Pero estaban un poco lejos ahí en Villamorra, o eran medio vecinos. Una vez que se mudaron. Yo estaba a la derecha, donde está la fábrica. ¿Te acordás todavía de la calle? No. Sí. ¿Cuál era la calle? Beato Roque González de Santa Cruz. La calle del shopping. Ya. Ahí. En esa a la cuenta se fueron luego ahí en un lugar súper céntrico. Los Chuchi. Se fueron ahí. Y ahí vos te quedaste ya abajo, Daniel, Y él justamente estaba a la izquierda, en la parte baja. ¿No? Estaba en la parte alta. Bueno, y después de 1 año y medio nos casamos. Ya. ¿Y hijos? ¿Cuántos hijos? 2 hijos. Enseguida, después, esperaron. 1 año. Y un poco. Y 1 año. Ya. O sea que su hijo mayor, ¿cuánto? Va a cumplir 50 años. 50 ya está. El 20 de diciembre. Ya, o sea que ya estamos cerquita ahí. Sí, ya estamos. ¿Y cuántos hijos en total? Y 2 nomás. 2. Un hijo. ¿Varón? Y una hija. Y hija, mira un poco. Sí, mira tenemos qué interesante. una ¿Y después y los nietos? ¿Cuántos nietos ya tienen? 3 nomás. 3. Poco. O sea, de los 2, 3. 3. Uno de mi hija, una nena de mi hija y un nene y una nena de tu hijo. Mira un poco. Bueno, y los hijos, ¿ustedes dónde vivían en ese momento? ¿Una vez que se casaron? Nos casamos y nos quedamos a vivir con mi mamá. Entiendo. Porque ellos estaban solitos ya. Y vos tampoco no querías más cambiar a Villamorra, ¿verdad? No. El que no quería salir de Villamorra era él era. Sí. ¿Y cuándo vinieron aquí hacia San Vicente? Esto ya hace mucho que están aquí en San Vicente. En el año 80. En el 80. 1980. ¿Y en qué año se casaron? En 1975. 75, o sea que después de 5 años vivimos con mi mamá.
Sí. Y este terreno, el terreno de la casa, ya nos había regalado papá. Ah, ya le habían regalado. Mucho tiempo. Sí. A mí y a mi hermana menor. Allá en San Vicente, dijeron. En San Vicente. Vamos a construir. Y él no quería construir en San Vicente. Demasiado lejos. Demasiado difícil. Sí, la verdad que... ¿Y ya estaban los salesianos aquí en San Vicente? Sí, claro que está el padre. Cuando nosotros le conocimos acá al padre Agüero. Ah, al padre Agüero, sí. Concesionero también. Concesionero de primera cepa. Ay. ¿Y con él trabajamos mucho tiempo. ¿Trabajaron? En la formación de los jóvenes de ¿cómo se llama? Oratoriano, Domingo Sabio. Ay, no me acuerdo. Primera Comunión después. ¿Cómo? Confirmación. Confirmación. Nosotros éramos charlistas en la formación. Porque ustedes me dijeron, vos me dijiste que estaban también en el movimiento de cursillistas, ¿verdad? Sí, pero antes de eso, bueno, en realidad como miembros del movimiento de cursillos, nosotros actuamos de charlistas en los retiros de los jóvenes de confirmación. Sí. Mira un poco. Y estamos ahí orientados por un ex seminarista que era Juan Ramírez. Entiendo. Juan Ramírez era el que dirigía los retiros de los jóvenes. Entiendo. Sí, porque él estudió para sacerdote y se quedó por el camino. Juan Ramírez. Entiendo. Sí. ¿Y sus hijos dónde fueron así a estudiar? ¿Escuela, Cristo colegio? Rey. Primero porque ustedes siempre de aquí iban al banco siempre estaban trabajando. Y entonces de ella le llevaban los hijos. Sí. Para el estudio. Sí. Hasta Cristo Rey. Chico. Y vos luego estaba ahí cerca al comienzo, ¿verdad? Y entonces. Cuando eran pequeños, sí, les llevábamos. Porque primero en la primaria estuvieron en el colegio Palomino, la nena. Palomino. Sí. Y el varón en Perpetuo Socorro. Entiendo. Que está aquí más cerca todo, ¿verdad? Era más cerca. Sí. Pero después en Cristo Rey. Palomino. Sí. Tenía solo la primaria. Sí, que solamente iban a tener... hasta sexto grado era en aquel tiempo. Sexto, ¿no? Sí. Y después fueron abriendo, sí. Los padres. Los padres. Exigieron y pidieron para que puedan seguir. Sí. Ayudaron. Sí, porque era como una, vamos a decir entre comillas, como una sucursal al comienzo de María Auxiliadora, ¿verdad? Y entonces la primaria. La hermana... Fonclara. Sí, Fonclara. Sí. Ella nos había dicho a nosotros, esto es para talleres de costura, de peluquería, para las chicas más... Sí, del barrio. Del barrio, que no van a hacer secundaria. Entiendo. Entonces nos dijo, ustedes tienen que ir buscando ya otro colegio porque entrar en primer curso en otro colegio es muy difícil. Claro. Entonces, por eso le mudamos a nuestros hijos de la primaria y ya les llevamos a Cristo Rey. Claro. Ellos tienen formación. Qué interesante, qué interesante. Muy bien, muy felices porque muy... ¿Y alguna anécdota, don Lir, sobre todo en el trabajo aquí en Santa Teresita? Porque ustedes después estuvieron trabajando mucho, porque aquí está la comunidad. 12 años. 12 años. Sí. Creo que estuviste con la parte, por lo menos cuando yo llegué, vos estabas en la parte económica, ¿verdad? El consejo económico, sí. Ya. Con la familia. ¿Cuánto tiempo estuviste ahí? O sea, ustedes estaban como familia. Estábamos como familia, sí. Todo el tiempo. O sea, los 12 años que estuvimos lo que yo y trabajamos, ¿verdad? Porque la mayor, ¿cómo diría yo? El mayor evento que organizamos era la fiesta del día de San Juan, ¿verdad? San Juan, y yo como siempre, San Juan. Yo tenía un camión. Los Belmont. Sí, los Belmont. Sí, los Belmont. Y yo tenía un camioncito que cargaba de todo, sillas, mesas, todo tambores, todo lo que para la fiesta, ¿verdad? Sí. Y veníamos a las 2 de la mañana cargados con el camión, ¿verdad? Y trabajamos así mucho tiempo. Le voy a contar, después hubo un cambio de sacerdote, vino un sacerdote, parece que de Villarrica, y un buen día nos convocó para una reunión después de la misa. Entiendo. Entonces dijo, bueno, ahora vamos a cambiar las autoridades. Y yo por todo el tiempo era presidente del Consejo Económico. Sí. Y sin hablar conmigo ni decirme absolutamente nada, sí. Él de moto propia sí decidió eso. Y a mí me molestó y le dije, porque lo ideal hubiera sido que me hablara antes, ¿verdad? Claro, y él cometió un error. Entonces
Yo le dije unas cuantas, ¿verdad? Pero con todo respeto. Y claro. O sea, bueno, y entonces dijo él, bueno, me voy, se despidió y se fue. Después un ratito vino y se acercó, dijo, bueno, vamos a rezar una vez María, dijo, volvió después del enfrentamiento conmigo. ¿Ah, sí? Y un tiempo después, el párroco de acá, del cual dependía la capilla de San Vicente, me hizo llamar. Ah, ya. Y entonces me fui y me dijo, ¿cuánto tiempo hace que usted está trabajando? Sí. Entonces le dije yo, 10 años por lo mínimo. De haré 3 en donde usted me Bueno, entonces le dije, discúlpeme, padre, le dije. Discúlpeme, padre, le dije. Yo no sabía que cuando uno trabaja por el reino de Dios se jubila. Sí, le dije, padre. Bueno, muy bien. Hay muchísimas anécdotas, ¿verdad? Que podemos contar, pero ya estamos terminando nuestro tiempo, ¿verdad? Lastimosamente, pero este testimonio de ustedes me parece demasiado lindo. Y sobre todo, yo también tuve la dicha de trabajar con ustedes, ¿verdad? Porque, sí, claro, padre. Y yo cuando eso era país cajuete. Una amistad de años, realmente, sí. En bicicleta. En bicicleta, era en ese tiempo. ¿Cómo es? Ahí era anunciado. Exactamente, ahí vivíamos. Bueno, entonces así, queridos amigos, vamos concluyendo con el señor Daniel Lin, la señora Carmen Martínez. Les agradezco sinceramente que me hayan recibido aquí en su casa y sobre todo que hayan comentado también, aunque sea tan breve, sin embargo, toda esa rica experiencia también de un trabajo y de un compromiso con el reino de Dios. Y ahora, queridos amigos, yo les dejo la bendición del Señor, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Upucue Pupore.